Ok, muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con los temas que nos corresponden dentro del programa. Ayer acabamos todo lo que era sobre política económica y el ejemplo que les hice. Entonces, vamos a continuar. Toda esa parte que hicimos era para que ustedes entiendan justamente cómo se elabora un diagnóstico de la economía, cómo se busca explicar las causas del comportamiento económico y a partir de ello cómo se busca una solución creando un modelo económico. Luego ese modelo económico, cómo se implementa en el país mediante una política económica. Y la política económica lo que busca son alcanzar objetivos macroeconómicos como el desarrollo económico, la estabilidad económica, la eficiencia distributiva, etcétera, etcétera. A su vez, la estabilidad económica, hemos dicho también que lo que busca es el pleno empleo, la estabilidad de precios y el equilibrio en la balanza comercial. Entonces, para alcanzar los objetivos hemos hablado de los instrumentos macroeconómicos referidos a política monetaria, política fiscal, política cambiaria. Todo ese bagaje teórico lo hemos plasmado en un ejemplo que les hice del 21060. Y ustedes han advertido cómo se puede elaborar, cómo se puede aplicar y las dificultades que tiene cada política económica. Imagínense si hoy día se aplicara este modelo, sería muy cuestionable. Hoy día todos piden bono, hoy día todos bloquean por todo y por nada sin que tengamos muchos problemas grandes a más de la pandemia. Y muchos están bloqueando para que se elimine la pandemia o se elimine las restricciones que se han dado por cuidar la salud. Es muy complicado, una sociedad es muy difícil de administrar y muy difícil de comprender y entender. Por eso la dificultad de la economía de poder alcanzar sus objetivos altamente beneficiosos para una sociedad, porque la gente se opone por todo y por nada. Entonces, eso es una política económica que está en las manos de un gobierno, pero es muy complicado implementar porque muchas veces el pueblo no acepta medidas duras y solo quiere beneficio, y es entendible aquello, pero en la economía no se hacen milagros. Hay que aplicar políticas acordes a una realidad. Y si eso exige utilizar los instrumentos coercitivos, tiene que utilizarse. De lo contrario, vamos a estar como hoy día, donde todos exigen derechos, pero nadie cumple sus obligaciones. La relación de la economía con el derecho, si ustedes se acuerdan, hemos analizado también aquello. Todo derecho nace del cumplimiento de los deberes. ¿Qué quiere decir eso? Que primero hay que cumplir las obligaciones, los deberes y luego exigir los derechos. Pero en nuestra sociedad, primero exigimos derechos y luego el cumplimiento de deberes. Todo al revés. Ok, hasta ahí entonces ya les he explicado en qué consiste. Ahora vamos a seguir. Vamos a entrar al cuarto tema, que ustedes ya lo tienen la fotocopia por si acaso. Ya lo deberían tener si es que no lo tienen, porque en las clases que he pasado con ustedes les dije que sacaran fotocopia. Ese es el cuarto tema donde dice sistema económico, ¿ok? Bien, no voy a redundar demasiado entonces porque es un tema más comprensible y fácil para ustedes, porque obviamente ya les dije, esto ya tienen la teoría ustedes y solo voy a explicar en qué consiste. El sistema económico no es más que un conjunto coherente de instituciones jurídico-sociales, en cuyo seno, dice, se realizan ciertas actividades para garantizar la actividad económica. Por tanto, el sistema económico está constituido por todas las empresas establecidas dentro del territorio boliviano. Y voy a hablar del sistema económico como un conjunto coherente de instituciones jurídico-sociales, en cuyo seno se realizan actividades para garantizar la economía. Entonces, voy a ir explicando poco a poco en la medida que vayamos desarrollando el tema. ¿Ok? Eh, Antes de esto, perdón, déjenme ver un ratito. Ok, lo que hay que hacer acá es, cuando hablamos del sistema económico, preguntarse, hacer algunas preguntas para que después las vayamos respondiendo. ¿Qué es un sistema económico? Lo que acabo de decirles. Un sistema coherente de instituciones jurídicos sociales que realizan ciertas actividades para garantizar
la actividad económica. Eso es un sistema económico, un conjunto de instituciones jurídico-sociales. ¿Cuáles son las instituciones jurídicas? Las empresas. No estoy hablando de las personas. Las personas somos instituciones naturales. En cambio, las empresas son instituciones jurídicas porque nacen a la vida de manera jurídica. Mediante un acta de constitución se determinan los fines, el tiempo que va a existir, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos hablando de las empresas, sean públicas, sean privadas, sean con fines de lucro, sin fines de lucro, etcétera, etcétera. Toda la clasificación que tenemos, conocemos y tenemos de lo que es las empresas. Luego, otra pregunta que habría que hacerse es, ¿dónde empieza el proceso productivo y dónde concluye el proceso productivo? Vamos a analizar también ese tema. ¿Qué es el aparato productivo? El aparato productivo justamente es el que está constituido por todas las empresas que hay en un país. El conjunto de empresas técnicamente, en la macroeconomía conocemos como aparato productivo, ¿ok? ¿Dónde nace la oferta y dónde nace la demanda? Vamos a ver a través del tema también cómo nace la oferta, cómo nace la demanda y cómo confluyen ambos en el mercado para determinar los precios y las cantidades. Otra pregunta, ¿dónde finaliza el proceso productivo? Hemos visto acá en la segunda parte dónde empieza, ahora dónde finaliza. Entonces, para esto vamos a ver alguna parte teórica que lo tienen también ya ustedes esto, solo lo estoy un poco haciendo de manera gráfica. Para hablar del sistema productivo, es decir, del aparato productivo, de cómo funciona en la economía, debemos hablar de los factores de producción. ¿Qué son los factores de producción? Son 3 necesarios para garantizar la producción, primero en la empresa y luego en una determinada región o un determinado país. Entonces, estos factores de producción básicamente son 3. El primer factor es el capital. Fíjense, los factores de producción son 3. Es decir, que la producción depende de estos 3 factores. Si no hay estos 3 factores, es casi imposible iniciar la producción e incrementar y desarrollar la economía de un país. Entonces, ¿en qué consiste cada uno de estos factores de producción? Tenemos el factor capital. Cuando hablamos del factor capital en macroeconomía, nos estamos refiriendo básicamente a la maquinaria y los equipos que tienen las empresas, la infraestructura que existe en un país, como ser las carreteras, los puentes, el tema de las calles, la infraestructura como los edificios, las construcciones, los puentes, todo ello hace al factor capital aquello que se ha invertido. Y para haber invertido necesitamos dinero, efectivo. Por tanto, el capital tiene que ver con las maquinarias, con los equipos, con la infraestructura, con las inversiones que hemos realizado y esas inversiones para haber sido realizadas requieren de dinero, capital también, ¿no? El capital de operación, capital de inversión y además la tecnología. Cuanto mayor tengamos de tecnología, tenemos mejores posibilidades de poder producir en cantidades mucho más importantes que otros países. Otro factor que tenemos acá es el factor trabajo. El factor trabajo es el que explica la existencia del hombre en un sistema económico. Hemos dicho que el sistema económico es un conjunto coherente de instituciones jurídico-sociales, ¿correcto? Ok. Entonces, el hombre, las personas, el hombre, la mujer, el recurso humano, en otras palabras, el recurso humano está dentro de un sistema económico a través del factor trabajo. Por tanto, cuando uno trabaja es cuando está participando en el sistema económico, pero no pierde su autonomía ni su independencia como persona. Cuando uno trabaja para una empresa, la empresa le paga por los servicios que está ofreciendo el trabajador. Desde ese punto de vista, el trabajo en un sistema capitalista es una mercancía. Se compra y se vende. ¿Ok? El trabajo se compra y se vende. Por tanto, fíjense, cuando uno trabaja, le están pagando por 8 horas diarias, ya saben ustedes, y por 48 horas semanal. Por tanto, lo que estamos vendiendo es el trabajo, no la persona. Las personas no se venden, solo venden su trabajo. Y eso se considera una mercancía, ¿ok?
Y tenemos el trabajo calificado, no calificado, que enseguida les voy a explicar. También tenemos el tercer factor que se llama recursos naturales. ¿Cuáles son estos factores? Todos aquellos recursos que la naturaleza le ha provisto a cada país. Unos tienen más recursos naturales que otros, sí. De eso vamos a hablar también mañana, o más tarde, perdón. ¿Cuáles son? ¿De qué recursos naturales estamos hablando? Tierra. Antes el recurso natural se manejaba solo tierra, pero la palabra recurso natural es mucho más grande que la tierra, ¿no? Entonces decimos, la tierra es parte del recurso natural. Las materias primas, como ser, por ejemplo, gas, petróleo, minería, eh, eh, las forestaciones, todo eso son recursos naturales, es decir, lo que la naturaleza nos ha provisto, la tierra, los bosques, qué sé yo, los cerros, las montañas, todo eso es un recurso natural, ¿ok? Y entonces el hombre utiliza los recursos naturales mediante el sistema económico para poner al servicio de la sociedad, transformándolo, la materia prima, los insumos en bienes de consumo o bienes de capital. Eso ya lo vamos a ver más allá. Entonces, estamos diciendo que tres son los factores de producción. Capital, que son todos los bienes de capital, más el dinero que se ha invertido para su adquisición. El factor trabajo, que tiene que ver, les dije, con el recurso humano, y el factor también aquí tenemos de los recursos naturales. La combinación de estos tres factores nos permiten justamente iniciar la producción en la empresa. Este factor de trabajo, les decía, sale de la categoría demográfica. Tenemos una población total. Esa población total se divide en población económicamente activa y en población dependiente. La población económicamente activa son todas aquellas personas que están en edad de trabajar, y eso se calcula entre 18 y 60 años. ¿Ok? En cambio, la población dependiente es la que son menores de 18 y mayores de 60. En otras palabras, son todos los niños que son menores de 18 y también los de la tercera edad que ya son mayores a 60 años. Porque a los 60 años ya se jubila la gente. Por eso hablamos de el PEA, población económicamente activa, de 18 a 60. Todas las personas que están comprendidas en ese rango se les considera población económicamente activa porque están en condiciones de hacer algún tipo de actividad, excepto los minusválidos. Los minusválidos, por su situación coyuntural, no están en el PA, aunque por edad sí, pero no están en condiciones de realizar una actividad económica. Ok. De este conjunto de personas del PA, que es lo que nos interesa, económicamente hablando, se puede desprender dos temas, por la población ocupada y población desocupada. ¿Cuándo decimos que hay una población ocupada? Cuando todas las personas que están en esta edad de trabajar, de 18 a 60, están ocupados realizando algún tipo de trabajo por la cual perciben un ingreso. ¿Ya? Todas las personas que están trabajando y perciben un ingreso se llama población ocupada, a excepción de algunas personas que trabajan pero no se les paga. ¿Quiénes son esos? ¿Saben ustedes? ¿Cuál es ese sector que a pesar de trabajar no percibe un salario? ¿Habrá en este mundo? Es la pregunta. ¿Habrá hoy en día alguien que trabaje y no perciba un salario? Porque está prohibido el trabajo gratuito. Se abolió ya la esclavitud. Por tanto, no puede haber trabajo gratuito. La Ley General del Trabajo lo establece. Es prohibido, pero hay. Lo más claro están algunas instituciones que no tienen fines de lucro y que su fin es brindar un servicio. Ejemplo les voy a dar. Los Boy Scouts. Ejemplo, el grupo SAR. Estos chicos que ofrendan su vida para ir a apagar incendios, no están obligados, trabajan, pero nadie les paga. Ejemplo, las monjitas de la caridad. Más concreto, cada uno tiene en su casa. Las mamás. Las mamás hacen trabajo de ama de casa
pero jamás le cobran al marido, ¿no es cierto? Y si le cobran es peligroso, le pueden expulsar. Ok, entonces ahí están algunas personas que trabajan porque no se les paga, pero esos son excepcionales y están en la población ocupada, están haciendo un trabajo, aunque no se les pague en este caso. Ahora bien, en cambio la población dependiente es esa población que, o desocupada, a pesar de estar, a pesar de estar en edad de trabajar, no está trabajando por alguna situación, pero sí están en algunos casos buscando trabajo, ¿no es cierto? Y de ahí se desglosa otras dos clasificaciones. Uno, candidatos reales y candidatos potenciales. Candidato real se dice aquel que realmente está buscando trabajo. ¿Me entienden? Es decir, está desocupado y no está trabajando, realmente está buscando trabajo. Y el otro vendría a ser el candidato potencial. Este candidato potencial se constituyen las personas que están trabajando, pero que también buscan trabajo. ¿Para qué es eso? Para poder justamente mejorar el trabajo que tienen. En cambio, aquí la población ocupada se divide a su vez en dos ramos, en trabajo calificado y en trabajo no calificado. ¿A qué se le llama trabajo calificado? Aquel trabajo que realizan las personas para cuyo fin requiere algún tipo de especialización o formación, sin cuya formación o capacitación no se puede realizar el trabajo. Por eso se llama trabajo calificado. En cambio, el trabajo no calificado es aquel trabajo que cualquiera lo puede hacer sin haber tenido un periodo de preparación o formación. Ejemplo, podemos ir a ver. Trabajo calificado es el trabajo de un profesional. Para ser docente no cualquiera puede ser, tiene que tener ciertas aptitudes, conocimientos, experiencias, pedagogía, didáctica, etcétera, etcétera. Para ser un aviador, tampoco cualquiera lo puede hacer, no es nomás manejar un vehículo, ¿no es cierto? Uno debe tener experiencia, conocimiento. Por eso se dice también que es una profesión el ser un piloto o también ser un chofer. En cambio, para ser un lustrabotas no hay que estudiar, solo un poquito de práctica y cualquiera puede hacer. Entonces es la diferencia entre un trabajo calificado y un trabajo no calificado. El trabajo calificado no todos lo pueden hacer. El trabajo no calificado cualquiera lo puede hacer. ¿Ok? De ahí es este factor de producción del que les he hablado. En cambio, la población dependiente, que son los niños y los ancianos, estos no hacen ningún trabajo ni están buscando trabajo porque la ley les permite y ellos dependen de sus semejantes para vivir. Los niños dependen de sus padres. Los ancianos dependen muchas veces ya después de los hijos. La torta se da la vuelta. Primero los niños dependen del papá y después los papás dependen de los hijos porque ya están viejitos, ¿no? Entonces, es parte de la vida y la naturaleza. Ok, entonces ya tienen el factor trabajo ahí. Bien, entremos a ver de manera esquemática el funcionamiento del sistema económico. ¿Cómo funciona en la práctica? Esquemáticamente les voy a mostrar. Aquí están, primero requerimos los tres factores de producción que acabo de hablar, ¿no? La producción está en función del capital, está en función del trabajo calificado y no calificado, y de los recursos naturales. La falta de uno de estos factores impide la producción en un país. Solo fíjense, ¿qué pasa si no tenemos el factor trabajo? ¿Quién planifica, quién organiza, quién ejecuta la producción? Si no son las personas. Entonces, si no hay trabajo, no habría producción. Salvo que de aquí a un tiempo me digan, todo está informatizado y todo está robotizado. Pero para que al robot se le haga, alguien también tiene que haber hecho aquello, que son las personas. Entonces tenemos ahí el factor trabajo. También tenemos el otro factor capital o el recurso natural. A ver, supónganse que no hubiera recursos naturales, petróleo, gas. ¿Se podría dar inicio a la producción? Quizás sí, pero sería muy rudimentario como antes y no podríamos hacer de manera competitiva. ¿Qué pasa si no tuviéramos justamente la capacidad de poder tener materias primas?
¿no? O no tuviéramos la energía solar, es un recurso natural, que no es renovable, pero gracias a Dios no es un recurso económico, es un recurso libre, ¿ok? ¿Qué pasaría si nosotros eliminamos el factor capital y solo tenemos trabajo y recursos naturales? ¿Podemos iniciar la producción? Sí, pero no sería competitivo. Hoy ya necesitamos los equipos, las maquinarias para producir en mejores condiciones y de manera mucho más competitiva. Ahora, estos tres factores de producción se unen a través de y se usan mediante lo que se llama tecnología. El grado de tecnologización de cada economía determina el uso de los factores de capital o de los factores de producción. Fíjense, si tenemos alta tecnología, vamos a utilizar de manera muy fuerte el factor capital, el trabajo calificado, ¿ok? Pero si tenemos poca tecnología, no tenemos mucho capital, entonces vamos a utilizar más el trabajo no calificado y muchos recursos naturales. Eso lo vamos a ver enseguida. El grado de utilización de estos factores depende de la tecnología. También, en la medida que la tecnología cada vez avanza, está requiriendo menos personas para trabajar, porque lo está sustituyendo con las máquinas, con los robots. Ese es un peligro a futuro que se tendrá que ver si vale la pena seguir robotizando o más bien vamos a depender nosotros de los robots, que sería lo más peligroso. Ahí dejaríamos ser una sociedad al servicio del pueblo. Ok. ¿Dónde se reúnen? ¿Dónde empieza la producción? Aquí está, en la unidad productiva. ¿Qué es la unidad productiva? Es la empresa. Es en la empresa donde los factores de producción inician su proceso productivo, porque es ahí donde los propietarios de la empresa deben comprar equipo, maquinaria, los terrenos, deberán comprar las semillas, las materias primas, deberán contratar trabajadores, obreros, empleados, gerentes, contadores, ingenieros. Es decir, necesitamos recursos humanos, necesitamos recursos materiales, recursos, los recursos naturales y también la maquinaria y los equipos. Entonces, ¿dónde vamos a iniciar el proceso productivo? En la unidad productiva. Pero recuerden que estamos hablando de macroeconomía. Cuando hablamos de macro, no nos interesa lo que pase exclusivamente en una empresa. Nos interesa el conjunto de un país, es decir, el conjunto de empresas que están dentro de un territorio de un país. Por eso hablamos del sistema económico como un conjunto coherente de instituciones jurídico-sociales. Las empresas son instituciones jurídicas y también son sociales porque en su seno albergan personas, ¿no es cierto?, que son los que van a planificar, van a organizar, van a ejecutar, van a controlar, van a evaluar, etcétera, etcétera. Por tanto, empezamos en la empresa, pero no nos interesa la macroeconomía, el estudio individual del consumidor, el estudio individual del productor, de la teoría de la empresa, teoría del consumidor, etcétera. A nosotros nos interesa el sistema en su conjunto de un país o de una región. Y ese conjunto de empresas que se tiene en un país se denomina aparato productivo, sean empresas o instituciones, sean públicas, sean privadas o sean mixtas, sean con fines de lucro, sin fines de lucro, sean SA, sean SRL, sean unidades unipersonales, lo que quieran, pero al final son organizaciones sociales. Y eso es lo que nos va a determinar justamente lo que estamos mencionando. Entonces, no hablamos nosotros de lo que es la unidad académica o la unidad individual, sino hablamos del conjunto y a eso se le llama aparato productivo. Ahora, este aparato productivo, que es el conjunto de empresas e instituciones de un país, se clasifica en sector primario, sector secundario y sector terciario, dependiendo del papel y funciones que cumplen sus organizaciones sociales. Para entender mejor, les voy a explicar. Aquí está. Vamos a ver en este cuadrito como si fuera el aparato productivo. Este aparato productivo va a utilizar de diversa forma los factores productivos. Esta primera es lo que llamamos el sector primario. El sector primario va a utilizar el factor capital,
que son las maquinarias y equipo, va a utilizar el factor trabajo, va a utilizar el factor trabajo calificado y el trabajo no calificado, ¿ok? También va a utilizar el factor recurso natural. Esta forma de utilización de los factores productivos es lo que se denomina, lo que clasifica al aparato productivo como sector primario. El sector primario es propio de los países donde existe alto grado de utilización, fíjense, del recurso natural, ¿ok? Aquí están ustedes viendo, son países agropastoriles, donde hay una gran utilización del factor recurso natural, la tierra, son mineros, son extractivos estos países. Y también dice, hay una gran utilización del factor trabajo. Pero si ustedes se fijan gráficamente aquí, del trabajo no calificado. El trabajo calificado, el trabajo profesional es muy escaso, ¿ok? Entonces, fíjense, el trabajo calificado es más pequeño que el trabajo no calificado. Y también existe capital, pero en escasa proporción. Si ustedes se fijan proporcionalmente, el cuadro de recursos naturales es mayor que el cuadro del factor capital. Existe gran cantidad de recursos humanos, pero sobre todo recursos no calificados. A esto se le llama sector primario. Es propio de los países subdesarrollados o también países tercermundistas, como se llama, o países de la periferia. Pero más conocidos es como subdesarrollados, es decir, que no nos hemos desarrollado todavía. ¿Ok? Bien. Luego tenemos el sector secundario. Este sector secundario se caracteriza por tener, dice, un gran uso del factor capital, maquinaria, equipo, mucho más moderno, que proporcionalmente en relación al sector anterior se ve que es mayor uso. También hay un gran uso del factor trabajo, pero sobre todo del trabajo calificado. El trabajo no calificado es más escaso. También hay un gran uso del factor recursos naturales, pero fíjense, estos países no tienen muchos recursos naturales en relación a los primeros. Entonces, a esto es lo que se llama sector secundario. Son todos aquellos países que tienen un alto grado de utilización del factor capital, tecnología, por eso son conocidos también como países industrializados, porque utilizan en gran medida el trabajo calificado, ¿ya? A pesar de tener pocos recursos naturales, sin embargo, ellos tienen la tecnología, los equipos, la maquinaria y los recursos humanos altamente calificados, ¿ok? Y estos son conocidos también como países industrializados o países desarrollados. Y a eso le llama sector secundario, ¿ok? Y finalmente tenemos el tercer sector, que es el sector terciario. Este sector es considerado el sector de servicios, ¿ya? Los dos anteriores hemos hablado de productos, aquí hemos hablado de servicios. Los servicios no estamos clasificando si es sector secundario o primario, porque los servicios están en ambos sectores. Fíjense, servicios son todas aquellas empresas o instituciones que no producen un bien tangible, sino un bien intangible. Ejemplo, el tema de la universidad, la educación, es un servicio, porque nosotros no vendemos un producto, sino un servicio. La banca es servicio, comercio es servicio, transporte es servicio. Gran parte de ciertas actividades están dentro de los servicios. ¿De qué depende el uso de servicios en el sector primario y en el sector secundario? Acá está. A la primera parte le llamamos sector primario, a esta le llamamos sector secundario y acá sector terciario, que también se le denomina servicios. En estos dos casos anteriores hay servicios. La diferencia está en la calidad. En el sector primario, el servicio es de cantidad y no de calidad. En el sector terciario, básicamente, al ser países altamente desarrollados, el servicio también es de calidad. ¿Ok? Y en gran cantidad, pero sobre todo con mucha calidad. Ahora bien, ya sabemos entonces en qué consiste un sector primario, sector secundario, sector terciario. Sector primario, países subdesarrollados. Sector secundario, países desarrollados. Sector terciario,
servicios. Y estos servicios están tanto en el sector primario como en el sector secundario. ¿Ok? Ahora bien, este aparato productivo, cualquiera sea primario, secundario o terciario, ¿no es cierto? Cuando empieza a funcionar sus empresas y empiezan a producir, se dividen en dos tipos o generan dos flujos, el flujo real y el flujo nominal. Es decir, el aparato productivo da lugar a estos dos flujos. Se nos está acabando, si acaba, no se preocupen, por favor, vamos a continuar el día martes, así que yo voy a seguir hasta donde concluyan, ¿ok? Entonces tenemos dos sectores, el flujo real y el flujo nominal. Y esto es lo que nos va a determinar justamente también lo que va a suceder más allá con la oferta y con la demanda. Previamente tendríamos que ver en qué consiste cada uno de estos flujos, ¿no es cierto? Ahí está, ya se nos ha acabado, muchachos, ya se está agotando, así que aquí quedamos y nos vemos el día martes. Que les vaya bien. Vamos a iniciar entonces nuevamente con lo que hemos estado hablando y recuerden lo que habíamos hecho ya con ustedes anteriormente. En realidad, ya habíamos visto gran parte del sistema económico y habíamos indicado que el sistema económico era un sistema coherente de instituciones jurídicos sociales, ¿verdad? Y lo que buscábamos era justamente encontrar cómo funciona el aparato productivo. Para eso hemos ido viendo cada uno de los aspectos que ya les fui mencionando en su momento. Estamos teniendo algunos problemas. Ok, ahí estamos. Entonces les decía que teníamos que ver en qué consta el sistema económico, dónde nace la oferta, dónde nace la demanda. Bien, vamos a continuar entonces. Estamos empezando a ver un nuevo tema, les decía, el sistema económico. Lo que queremos ver acá es dónde empieza el proceso de producción, dónde finaliza el proceso de producción, dónde nace la oferta, dónde nace la demanda, qué es el aparato productivo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto con ustedes justamente. Y también habíamos visto los factores de producción y decíamos que son tres los factores de producción: el capital, el trabajo y los recursos naturales. No puede iniciarse la producción si no hay estos tres factores de producción. El capital representa la maquinaria, los equipos, la infraestructura que se tiene en un país, las carreteras, los puentes, las construcciones, los edificios, la maquinaria, la tecnología, es decir, todo aquello que se ha invertido. Se llama bienes de capital y es el capital que nosotros necesitamos justamente para garantizar la producción. También necesitamos el factor trabajo, decíamos, y es el trabajo que justamente expresa la existencia del hombre en el proceso productivo. Sin el trabajo no existe la participación del hombre. Y este trabajo puede ser trabajo calificado y el trabajo no calificado. ¿De dónde sale eso? Dijimos de la población total. Ustedes ven acá, tenemos la población total. Esta población total se divide en población económicamente activa y en población dependiente. El famoso PA está dado por todas aquellas personas que tienen entre mayor a 18 y menor a 60 años. Esos son la gente que está en condiciones de realizar algún tipo de actividad económica. La otra parte de la población es la población dependiente, es decir, aquellos que dependen de sus semejantes para su subsistencia. Y estos son los menores a 18 años y también los mayores a 60 años, es decir, los niños y los ancianos. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros estudiar en economía? La población económicamente activa. Esto está dividido a su vez, se subdivide en población ocupada y población desocupada. La población ocupada nos permite tener el trabajo calificado y el trabajo no calificado.
¿no es cierto? Trabajo calificado, aquel que requiere un proceso de formación y que cualquier persona no podría realizar, ¿ok? Y el trabajo no calificado es aquel trabajo que cualquiera lo puede realizar. Ejemplo, el lustrabotas, el que vende pastillas, cualquiera lo puede hacer. No requiere un proceso de formación, ¿ok? Eso vimos entonces la anterior clase, ¿ok? Luego hemos empezado a ver el sistema económico, cómo funciona, y aquí están los tres factores de producción que se requiere. Estos tres factores se reúnen mediante la tecnología. Es la tecnología que hace que se utilice más capital, más trabajo, más recursos naturales, etcétera, etcétera. Esto, como podemos ver, de acuerdo a los papeles y funciones que cumplen las empresas dentro del aparato productivo. Normalmente, en los países altamente desarrollados, ¿ya? Es donde existe un alto nivel de uso de la tecnología. Por tanto, ahí hay menos uso del factor recurso natural y también factor trabajo. De hecho, ustedes saben que en los países desarrollados, la automatización y la robotización nos están sustituyendo cada vez más. Eso tiene que ver con la tecnología. En los países subdesarrollados, en cambio, al ser países subdesarrollados y con poca tecnología, hay mayor utilización del factor trabajo y los recursos naturales, como vamos a ver enseguida, ¿ok? Entonces, ahí están los tres factores de producción necesarios para la producción. ¿Dónde se inicia la producción? Dijimos en la unidad productiva. A nosotros no nos interesa estudiar la unidad productiva, es decir, la empresa o la institución, porque eso le corresponde a la teoría microeconómica. Nosotros estamos llevando adelante la teoría macroeconómica. Por tanto, a nosotros nos interesa el conjunto de empresas y de instituciones de un país. Y ese conjunto de instituciones, empresas con fines de lucro, sin fines de lucro, públicas, privadas, etcétera, etcétera, es lo que se conoce como aparato productivo. Por eso ustedes van a oír muchas veces cuando están hablando los del gobierno con los economistas o los analistas económicos, dicen, tenemos necesidad de reactivar el aparato productivo. De hecho, en este momento estamos en ese proceso. La economía ha entrado en un proceso de recesión económica, estancamiento económico, y lo que compete es reactivar el aparato productivo. ¿Y cómo se reactiva? A través de las inversiones. No hay otro factor. Necesitamos hacer inversiones. Llámese inversión pública o llámese inversión privada. Llámese inversión interna o inversión extranjera. Cualquier inversión bienvenida, porque hoy día necesitamos reactivar el aparato productivo. Ahora, este aparato productivo, que es el conjunto de instituciones, empresas, se clasifica de acuerdo a la participación de los factores de producción dentro de este aparato. Por ejemplo, tenemos en el sector primario, ¿no es cierto?, poca utilización del factor capital, mucho trabajo, pero sobre todo el trabajo no calificado. Son países que tienen muchos recursos naturales y son considerados también como países agropastoriles o extractivos. Estos son conocidos como países subdesarrollados, dijimos, ¿no? La segunda clasificación del aparato productivo está dado por lo que conocemos el sector secundario, donde existe un alto nivel de uso del factor capital, mucho trabajo, pero sobre todo trabajo calificado. El trabajo no calificado es más escaso y son países que no tienen muchos recursos naturales y son conocidos también como países altamente industrializados o países desarrollados, ¿ok? Entonces, y la tercera clasificación tiene que ver con lo que son el sector terciario, que es el sector de servicios. Aquí no se produce un producto, sino el servicio. Ejemplo, la educación. Lo que estamos haciendo es servicio, transporte, la banca, el comercio, todos esos son servicios, ¿ok? Y los otros dos son sectores productivos. Entonces, hemos dicho que vamos a tener tres sectores. Sector primario, que es de los países propio de los países subdesarrollados. Sector secundario, que corresponde a los países altamente industrializados y son países desarrollados. Y el sector terciario, que es el sector de servicios. Y estos más o menos aglutinados de la misma manera.
Ahora bien, este aparato productivo, cuando se reúne en conjunto con todas sus empresas dentro de la instancia geográfica de un país, va a generar en su proceso dos flujos. El flujo real, que está constituido por los alimentos, la ropa, la maquinaria, el equipo, los servicios, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que hemos producido a través de la utilización de los factores de producción. Y por otra parte, también vamos a tener el flujo nominal. ¿Y qué es el flujo nominal? Está constituido por aquellos pagos monetarios que vamos a realizar a los propietarios de los factores de producción. Ejemplo, para producir alimentos, ropa, maquinaria, equipo, debíamos haber comprado primero materias primas, debíamos haber comprado equipo, maquinaria, hemos tenido que utilizar trabajadores, gerentes, vendedores, hemos tenido que contratar también supervisores, etcétera, etcétera. Entonces, a los propietarios de esos factores de producción hay que cancelarles por su participación en el aparato productivo. Entonces, fíjense, a las personas hay que pagarles sueldos y salarios. Si nos hemos alquilado las tiendas, el terreno hay que pagar alquileres, las rentas son alquileres. Si nos hemos prestado dinero de la banca o del sistema financiero, debemos pagar intereses. A los que son dueños de las fábricas, de las empresas, de las instituciones, es decir, a los accionistas, a los socios, debemos distribuir sus utilidades o sus ganancias. Entonces, el flujo nominal está constituido por todos aquellos pagos que vamos a realizar por haber participado en el proceso productivo. Y esos son los propietarios de los factores de producción. ¿Ok? Entonces tenemos flujo nominal constituido por el pago que realizamos a todas las personas y los propietarios de los factores de producción que participaron en el proceso productivo. Flujo real está constituido por todos los bienes y servicios que ha producido el aparato productivo, sea sector primario o sea sector secundario o sea sector terciario. Aquí se ha producido bienes y servicios. Y esos bienes producidos es justamente lo que conocemos como flujo real, es decir, lo que realmente se ha producido. Ahora bien, ¿la empresa de qué es dueño? Las empresas de qué son dueños? De los bienes producidos, no del flujo nominal. El flujo nominal es el pago que hemos hecho en dinero a los que han participado en el proceso productivo. En cambio, el flujo real es lo que se ha producido la realidad. Y ahí están los bienes de consumo, bienes de capital, bienes intermedios, maquinaria, equipo, alimentos, ropa, todos los bienes. ¿Quiénes son dueños de esos bienes? Las empresas, porque ellos han producido. Entonces, ahora vamos a tener que las personas que tienen dinero porque han ganado en sueldos, en las ganancias, etcétera, van a demandar bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. En cambio, las empresas que son propietarios del flujo real, lo que van a hacer es ofertar sus bienes y servicios. Porque ¿qué tienen que hacer ellos? Vender. Aquí nace la oferta, ¿no es cierto? Y entonces, ¿dónde se reúnen los ofertantes y los demandantes? En el mercado. Aquí justamente nace, fíjense, la oferta de bienes y servicios y la demanda de bienes y servicios. ¿Quiénes van a ser ofertantes? Las empresas, porque ellos son los que han producido los bienes y servicios. Y el flujo nominal es el que constituye la demanda, porque está constituido por las personas, los dueños de las empresas, los accionistas, los trabajadores, los gerentes, todos ellos son los que han recibido dinero por haber participado. Y entonces, ¿qué tienen que hacer ellos con su dinero? Van a buscar adquirir bienes y servicios que satisfagan sus necesidades y sus expectativas. Eso quiere decir que se van a convertir en demandantes. Ok, ahora, los ofertantes y los demandantes, ¿dónde se reúnen? En el mercado. ¿Y qué es el mercado? El mercado es cualquier organización en la cual existen ofertantes y demandantes. ¿Ok? Esa es la condición sine qua non para que exista mercado.
que existan ofertantes y demandantes, no importando el lugar, no importando cuán cómodo o no cómodo sea ese lugar. Ejemplo, las Torres Eiffel es un mercado, porque hay oferta y hay demanda. La cancha, ¿no? La pampa que llaman la cancha, también es un mercado porque hay ofertantes y demandantes. Entre ambos hay mucha diferencia en cuanto a comodidades, en cuanto a seguridad, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Uno está en un edificio y el otro está, como su nombre indica, en la pampa. Ok, ese es el mercado de mercados, es el supermercado, es grandísimo el mercado. Ok, en el mercado están los oferentes y los demandantes en condiciones de fijar los precios y las cantidades. ¿Ok? Es en el mercado. Entonces, ahí se va a definir la oferta y la demanda. Ok. Ahora, de acuerdo a la estructura económica, estos bienes y servicios que se ha producido por el sistema económico se puede clasificar todavía en 3 tipos de bienes. Aquí tenemos, por tanto, los bienes de consumo, los bienes de capital y los bienes intermedios, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos por una parte los bienes de consumo, ¿sí? ¿A qué se le llama bienes de consumo? A todos aquellos bienes que han de satisfacer necesidades directas, ¿ok? Ejemplo de ello es los alimentos, la ropa. Ustedes cuando ingieren un alimento, ¿qué es lo que hacen? Se satisfacen su necesidad, o en algún momento también sus expectativas y sus deseos. Por tanto, o cuando se visten, se compran una ropa deportiva o una ropa formal o para ir a una fiesta, ¿qué es lo que están haciendo? Están consumiendo un bien, lo cual les satisface, ¿no es cierto? Entonces, los bienes de consumo son aquellos bienes que satisfacen directamente las necesidades humanas. Por otra parte, tenemos los bienes de capital. Estos bienes de capital son conocidos también como aquellos bienes que no satisfacen directamente las necesidades, sino más al contrario, dice, permiten multiplicar la eficiencia del trabajo. ¿Ok? La eficiencia del trabajo. ¿Cuáles son estos? La infraestructura, la maquinaria, los equipos. Esos son los bienes de capital que son considerados inversión en el proceso productivo. El bien de consumo se consume, el bien de capital no. Más bien permite multiplicar la eficiencia del trabajo. Ejemplo, si nosotros no tuviéramos maquinaria y tuviéramos que producir ropa, lo hiciéramos como hacían antes las mamás, ¿no? O las señoras, hacían con tejido. ¿Cuántas chompas podrán sacar en un día las personas? Digamos 10 personas. No sé, uno hará una chompa por día. Por tanto, 10 personas producirán 10 chompas por día. Pero si tenemos maquinaria y equipo como que ahora existen, maquinarias que hacen pantalones, camisas y todo aquello, ¿qué es lo que harán? En vez de sacar 10 por día, sacarán 100 por día. ¿Qué ha pasado? La maquinaria los ha hecho más eficientes. Por eso los bienes de capital permiten multiplicar la eficiencia del trabajo. Y hoy día para competir tienes que ser altamente eficiente, altamente productivo, altamente competitivo, ¿no? Y solo se consigue con maquinaria, equipo y tecnología, ¿ok? Y los bienes intermedios, fíjense, está acá al final, son aquellos bienes, como su nombre indica, intermedios, que han de sufrir un proceso de transformación. ¿Cuáles son esos? Los insumos, las materias primas. No son bienes de consumo ni bien de capital, son bienes intermedios que han de sufrir un proceso de transformación para convertirse en bien de consumo o en bien de capital. ¿Ok? Entonces, está claro. Bienes de consumo, bienes de capital y bienes intermedios. Ahora bien, los bienes de consumo más los bienes de capital que ustedes están viendo acá, los bienes de consumo más los bienes de capital es lo que conocemos como bienes
finales. La sumatoria de estos dos bienes finales se conoce como producto, ¿ok? ¿Por qué se dice que son bienes finales los bienes de consumo? Y aquí está, aquí se los puse, ¿no es cierto? Aquí está. Bien de consumo, bien final. Bien de capital, bien final. Materia prima, insumos, bienes intermedios, ¿ok? Entonces, ¿por qué se llaman y se denominan bienes finales al consumo y a los bienes de capital? Porque ya no tienen que sufrir ningún proceso de transformación, sino van a permitir uno satisfacer necesidades directas y el otro va a permitir los bienes de capital multiplicar la eficiencia del trabajo. Entonces, en los bienes finales ya está incorporado los bienes intermedios. Los insumos, las materias primas, se convierten en bien de consumo o en bien de capital. A ver, un bien intermedio que se constituya o se transforme en bien de consumo. La harina, cuando va a las fábricas, a las panaderías, se convierte en pan. ¿Y el pan qué es? Es un bien de consumo, es un bien final. Entonces, en el pan ya está el costo de la materia prima. ¿Ok? Y lo mismo en un bien de capital. Un bien de capital, por ejemplo, que sea un insumo o materia prima para un bien de capital concluido. El hierro fundido lo convierten en maquinaria. Entonces, el valor del hierro ya está en la maquinaria. Por eso se llama a los bienes de consumo y bienes de capital bienes finales. Por tanto, aquí lo que hacemos es sumar directamente bienes de consumo más bienes de capital. Ya no aplicamos bienes intermedios, porque los bienes intermedios ya están dentro del bien de consumo y el bien de capital. ¿Correcto? Ahora, la sumatoria de estos dos bienes finales nos da el producto. Y de aquí es que nosotros vamos a empezar a conocer, por ejemplo, indicadores macroeconómicos como el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto. Estos son indicadores macroeconómicos que miden la capacidad económica de un país. Por ejemplo, el PIB. ¿Qué es el PIB? Más allá les voy a ir dando algunas tareitas para que vayan ustedes ya desarrollando esto. El PIB es el Producto Interno Bruto, quiere decir todos los bienes y servicios que se han producido al interior de la geografía boliviana, dentro de las fronteras de Bolivia. Todo lo que se produce se conoce como Producto Interno Bruto. En cambio, el otro indicador macroeconómico, el PNB, que se llama Producto Nacional Bruto, es diferente porque al PIB debemos sumar todo lo que los bolivianos ganaron en el exterior y nos enviaron como remesas. Y debemos reducir todo lo que los extranjeros ganaron en Bolivia y se lo llevaron a su país. Eso se llama PNB. Cuando hagamos contabilidad nacional, ahí les voy a explicar con el mayor detalle. Ahí vamos a estar con más calma y no se van a preocupar de este tema, ¿ok? Luego, ¿qué más tendríamos? Entonces ya conocemos los tres tipos de bienes que produce el sistema económico, ¿ok? Volvamos nuevamente entonces a nuestra gráfica del sistema económico. Todo esto yo lo estoy resumiendo, porque todo ya lo tienen ustedes en el texto que se han sacado la fotocopia de Mario, ¿no es cierto? Ahí, en esas 3 o 4 hojitas que tienen, ahí está explicado cada uno de los conceptos. Lo que a nosotros nos interesa ver es la pregunta es, ¿qué es el sistema económico? ¿Y qué dijimos? Es un conjunto coherente de instituciones jurídicas sociales, en cuyo seno se realizan ciertas actividades para garantizar la actividad económica. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan, hemos visto también que las instituciones jurídicas son jurídicas porque nacen a la vida jurídicamente, por un acta de constitución, ¿no es cierto? Las personas no nacemos por un acta de constitución, sino de manera natural, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando en el sistema económico de las empresas. Ahora bien, pueden ser empresas públicas, privadas, con fines de lucro, sin fines de lucro. Pueden ser empresas mixtas, pueden ser SRLs, toda la gran cantidad de clasificación que tiene el Código de Comercio
se establecen justamente de acuerdo a los intereses y objetos de cada grupo social, la constitución de las empresas, ¿ok? Entonces, eso es un sistema económico, el que está constituido por todas las empresas jurídico-sociales. También ahí estarán las instituciones políticamente determinadas. ¿Y cuáles son esas instituciones políticamente predeterminadas? ¿Se acuerdan? Hemos hablado, por ejemplo, la policía, el ejército, impuestos nacionales, para cuidar el comercio exterior, las aduanas. Hay muchas instituciones que han sido creadas políticamente, pero que son parte del sistema económico. Ahora bien, ¿dónde empiezan entonces, dónde empieza el sistema económico? En la unidad productiva, es decir, en la empresa. Es ahí donde empieza la actividad, proceso productivo. Sin embargo, hay otras actividades que también los harán las personas individualmente. No solo estamos hablando de las empresas, sino que también de las unidades productivas individuales, porque ellos también van a producir. Ejemplo, en el agro, todavía se conoce la economía familiar. Entonces, ellos también participan en el proceso productivo al estar produciendo familiarmente, ¿ok? Nosotros estamos graficando como empresa porque ahí es donde se reúnen los factores de producción, tierra, capital, trabajo. Como no nos interesa la empresa y nos interesa el conjunto de empresas, hablamos entonces de lo que es el aparato productivo. Este aparato productivo, en ese subproceso que tiene y de acuerdo a los roles que cumplen, se pueden clasificar, dijimos, en sector primario, sector secundario y sector terciario, ¿correcto? Este aparato productivo también da lugar a dos flujos, y hemos dicho el flujo real, el flujo nominal. Y es aquí donde justamente nace la oferta y la demanda, que también era nuestra pregunta. ¿Dónde nace la oferta? Justamente en el flujo real. ¿Dónde nace la demanda? En el flujo nominal. ¿Dónde concluye ahora el aparato productivo o el sistema económico? Concluye básicamente en lo que es el mercado. Una vez que se ha transado entre el ofertante y el demandante y a ese precio el producto o el servicio, a partir de ese momento es la persona quien es propietario de ese bien y puede hacer lo que en gana le venga. Puede cuidarlo, puede guardarlo, puede destruirlo o puede regalarlo. Depende qué quiere hacer, ¿no es cierto? Entonces, ya los que lo adquirieron, ellos decidirán comer, alimentarse, vestirse, usar el carro, botarlos, regalarlo, depende cuál sea su objetivo. Entonces, en el mercado concluye el funcionamiento del sistema económico. Ahora, otra cosa, los agentes económicos les he dicho que somos tres: individuos, empresas y gobierno. Estos tres se llaman agentes económicos. Su participación en el proceso productivo, para que sea ordenado y para que sea más productivo, está basado en relaciones jurídicas. ¿Eso qué tiene que ver? La relación de economía con el derecho. El derecho determina los derechos y las obligaciones de los agentes económicos. Eso también hemos hablado con ustedes. Pero a donde quería llegar es que estos agentes económicos acá en el mercado son ofertantes y demandantes. Pero estos que son demandantes, las personas, al finalizar el proceso productivo, sin embargo, al principio, cuando vamos a iniciar el proceso productivo, se vuelven ofertantes, porque van a ofrecer su trabajo, ¿ok? Los que tienen dinero ofrecen su dinero y los capitalistas ofrecen sus empresas, sus maquinarias, sus equipos. Entonces, fíjense, los agentes económicos en un momento somos ofertantes y en otro momento somos demandantes. Al final cumplimos los dos roles. Somos ofertantes y somos demandantes porque estamos en una economía de mercado. ¿Ok? Listo. Se nos ha ido la hora con esto. Hemos concluido, chicos, chicas. Tienen este tema por escrito. Espero que me hayan entendido cómo funciona un sistema económico. ¿Ok? Con eso hemos acabado esta parte
y desde mañana vamos a ver ya todo lo referido a cuentas nacionales. Los tres primeros temas ya hemos avanzado y más el próximo tema que avancemos, hasta ahí vamos a dar el examen. Ya les estoy preparando, me va a ser un poquito más complicado creo esa parte, pero ni modo, voy a ver cómo lo vamos a hacer los cuadros intersectoriales. Eso es lo que vamos a avanzar mañana. Ok, que tengan una buena tarde. Nos vemos mañana, chicos, chicas. Adiós.